bueno. Gracias a Dios por ello. A su nombre. Qué bueno que están contentos. Siéntense, por favor. Y desde su lugar le voy a pedir que por favor haga una oración y le diga a Dios: necesito que me hables, que me bendigas esta mañana. Oremos. Eterno Padre, bendecimos tu nombre, te adoramos, te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos que en esta mañana tú vengas a nuestro corazón, a nuestros oídos y hables, Señor, de tal manera que podamos comprender, entender, danos ese espíritu receptivo y de entendimiento de tu palabra. Permítenos, Señor, disfrutar esta oportunidad. Permítenos saborear tu palabra. Permítenos entender tu palabra, por favor. Rogamos que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestra vida, a nuestro entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, pues una vez más quiero saludar a nuestros amados hermanos que se conectan cada domingo en las diferentes partes de nuestra República Mexicana. Gracias a Dios. Aún en los Estados Unidos tenemos hermanos que se conectan. Y bueno, pues es una bendición poder estar con cada uno de ustedes en esta ocasión para compartir la palabra del Señor. Y decía, aprovechando de saludar en especial a aquellos santos hermanos de Palo Alto, Aguascalientes. Es un municipio nuevo y que, bueno, hay una iglesia nueva en ese lugar y en este momento están conectados por segunda ocasión. Sí es así, ¿verdad? Y también los de Laredo. Gracias a Dios por ellos, los de Veracruz, de Quintana Roo, de varias partes que se conectan en este momento. Y bueno, pues esta mañana, una mañana bastante fresca, muy bonita. No hace frío, ¿verdad? Los jóvenes mucho menos sentimos frío. Pero bueno, espero que el calor del Espíritu Santo no los vaya a hacer sudar tanto mientras estamos aquí en la palabra, pero sí voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Por favor, lo busca. Cuando lo encuentren, lean conmigo el versículo número 5 en adelante. ¿Ya lo tienen? Marcos 7, 5 al 9 dice, lean conmigo, lean bonito porque todo el mundo nos está oyendo, así que dice fuerte que se oiga. Dice: a la 1, a las 2 y a las 3 le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oh santo Dios. El tema de hoy es diferente. Ya terminamos con los temas del poder de Dios, el que estuvimos hablando durante varios meses. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás es un tema aislado, un tema exclusivo, por causa de las fechas que se avecinan, y como ya tiene algún tiempo que no he compartido nada al respecto, quise aprovechar hoy para que todos ustedes, tanto los presentes como los que están en las diferentes plataformas, puedan pues escuchar esta enseñanza de hoy. Y yo espero que usted lo considere muy seriamente, ya que es un tema importante, pero para algunos es un tema contradictorio, para otros muy desconocido. Sin embargo, es un tema necesario a causa de la influencia maligna que hay detrás de todo esto que voy a hablar hoy. Acabamos de leer un texto que no es otra cosa que las mismas palabras del Señor Jesucristo hace un poco más de 2000 años que estuvo en la tierra, y que Él tuvo que decir estas cosas a un grupo de personas conocidos como fariseos, como escribas, y que ellos a su vez pues cuestionaban siempre al Señor. Y en esta ocasión la cuestión fue la gran pregunta que ustedes leyeron a partir del versículo número 5, cuando ellos llegaron y le preguntaron al Señor, estos fariseos: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Fue la pregunta. Y posiblemente muchos de los que están aquí, que vienen por primera vez o que son iniciantes en la fe, a lo mejor ya por ahí se han enterado de cosas que algunos hermanos que conocen ustedes no son muy similares a ustedes, o si ya los vieron desde el año pasado y no vieron que no celebraban esto y aquello y el otro, y a lo mejor les cuestionaron de igual manera: ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué ustedes no piden calaverita? ¿Por qué no los encontramos en las casas pidiendo su Halloween? ¿Por qué? Y quizás usted se queda pues un tanto desconcertado. Para que no haya eso, en esta mañana yo me he propuesto traerles algunas escrituras, algunos pasajes bíblicos que le van a ayudar mucho a usted a entender, si usted quiere entender la palabra de Dios, si usted quiere escuchar la palabra de Dios, si usted quiere hacer lo que Dios dice, entonces va a tener mucha atención hoy y va incluso a profundizar en ello. Así que lo que yo le voy a dar hoy en unos minutos, usted lo puede profundizar todo el tiempo que quiera. Tradiciones paganas. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, le llamó tradiciones de los hombres. ¿Cómo le llamó? Hoy yo le llamo tradiciones paganas que practican muchos cristianos. Tradiciones paganas que se han introducido en la iglesia cristiana. Y quizás no de manera oficial, sino indirecta. Pero lamentablemente también las iglesias cristianas evangélicas
también participan de tradiciones que no son bíblicas, que no son cristianas realmente, que no tienen que ver nada con Dios, que no tienen que ver nada con la Biblia. Es algo muy, muy fuerte esto que estoy diciendo, pero que muchísimos, miles y miles, no sé si millones de cristianos en este momento que existen en este planeta todavía participan de obras infructuosas de las tinieblas, de obras malignas, de obras demoníacas, satánicas, y nos llamamos cristianos. Es algo tremendo, algo terrible que está sucediendo en nuestro entorno. Por eso en esta hora yo quiero pedirles que tengamos mucha atención y Dios permita que podamos hoy llevarnos en el corazón y en la mente algo de bendición, algo de edificación, algo que nos ayude a ser mejores cristianos. Solo para un poco de enfatizar, así que los fariseos en el capítulo 7, versículo 5 de San Marcos, ellos preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Qué quiere decir esto? Que los escribas, los fariseos y los saduceos y otros muchos feos no estaban muy de acuerdo con Cristo, y una de las razones es porque ellos veían que los apóstoles, al igual que Cristo, no vivían conforme a la tradición, y le cuestionaron eso a Jesús. En el versículo 8 Jesús dijo: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis, y esto es una palabra muy fuerte, yo espero que usted la considere, porque dice: porque dejando el mandamiento del Señor Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Es un gran peligro esto, hermanos, de que nosotros de manera inconsciente e indirecta a veces nos aferramos a aquello que ni sabemos y que hasta desconocemos y que solo practicamos por tradición. Es muy terrible, pero así sucede. Si le preguntamos a la gente por qué se viste de bruja o de diablo o de búho o de demonio o de negro o de vampiro o de vampira, ni siquiera sabe. Y luego el significado, el trasfondo de ocultismo que tiene, de satanismo, todo eso. Por eso el eslogan es: di no al Halloween. Y hoy precisamente quiero hacerte este llamado. Una de las tradiciones que lamentablemente han afectado mucho ya en estos tiempos al mundo, sobre todo en nuestro país, es esta festividad del famoso Halloween. ¿Cuántos muertos no trae esta festividad? Aparte de que es una mercadería brutal, es también un gran tiempo de mortandad, porque ese es el tiempo que ocupan los satanistas, demonólogos, brujos, hechiceros, encantadores, todos los que tienen que ver con el mundo de los esoterismo y ocultismo, se mueven en estas fechas y afecta la fe de muchos cristianos, lo crean o no, lo acepten o no. Por estas cosas vivimos tan mal en nuestra vida espiritual, porque sin darnos cuenta abrimos puertas a las obras de las tinieblas, a los mismos demonios que vienen a ser presa de nuestra vida, aun cuando somos cristianos. ¿Y por qué? Porque nosotros le damos cabida. Tengamos mucho cuidado entonces, porque estamos frente a un tema sinceramente bastante grave. Entonces decía, por eso es bueno
espero que en la pantalla se hayan puesto por ahí algo que diga: no lo hagas. Di no. Di no a tus hijos. Di no a tus circunvecinos, a los parientes, a los que tengas más, a los que puedas, diles: no hagan esas prácticas, porque por esas prácticas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5, le pediría que usted lo lea en su casa, todo el capítulo. Ahorita vamos a leer algunas cosas, pero no nos contaminemos con ese tipo de cosas. Mira, quiero leer contigo también un versículo que se encuentra en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta. Ojalá lo encuentre y podamos leer algo de lo que dice el versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. ¿Ya lo encontró? Dele gloria a Dios. Espero que ponga mucha atención a esto. A ver, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, por favor, este versículo que escribe el apóstol, que no es más que la revelación del Espíritu Santo, nos habla de manera directa y específica. Tenemos grandes promesas de bendición. Es más, tenemos la promesa de Cristo de que vamos a vivir con Él por la eternidad. Pero aquí la cosa importante es: ¿qué dice la Biblia? Si tenemos tantas promesas, gloriosas promesas, grandes promesas, es muy importante lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. A veces cuidamos de ya no ser mentirosos, de ya no ser adúlteros, fornicarios, pero que eso tiene que ver con pecados de la carne, contaminación de la carne, de nuestra humanidad. Y recuerde que Dios quiere que seamos hombres y mujeres consagrados, santificados, limpiándonos cada día más. Pero ¿qué pasa con las cosas espirituales? Y no me refiero a las cosas espirituales de Dios, no me refiero a las cosas del Espíritu Santo, sino a las cosas del espíritu del mundo, del espíritu del demonio, del espíritu de Satanás. Porque Efesios capítulo número 6 dice en el versículo Efesios 6, bueno, voy a leer estos versículos y espero que usted lo pueda considerar. Dice el texto, voy a leer a partir del versículo número 12, voy a leer el 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga esto. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es contra la gente, contra personas, contra cosas meramente carnales y humanas solamente, sino que nuestra lucha va más allá aún de las cosas que batallan con nuestra carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, que son demonios poderosos, demonios que gobiernan
territorios, estados, naciones, y que imperan de manera pues bárbara en las naciones, en los estados, en las comarcas, en las culturas, y que estos hacen un trabajo espiritual malvado, espiritual de la oscuridad, de las tinieblas, un trabajo de verdad que va a traer graves consecuencias a nuestra vida. Luego, ¿por qué nos sentimos mal? Luego, ¿por qué andamos cabizbajos? Luego, ¿por qué nuestra fe no crece? Luego, ¿por qué en nuestra vida pasan cosas? Luego, ¿por qué pues en el seno familiar suceden cosas? Y algunos dicen: y eso que ya soy cristiano, pastor, y eso que ahora ya vengo al culto, y esto que, pero ¿por qué todas estas cosas me están pasando? Bueno, porque todavía sigues coqueteando con las cosas aún del mismo ocultismo. Incluso sé de gente que, siendo cristiana, todavía visita lugares esotéricos, de verdad. Otros todavía se hacen las famosas limpias, o van a que los limpien, aunque sea de la bolsa, porque no creo que de otra cosa. ¿Sí me escuchan? Qué triste la historia de muchos cristianos. Por eso viven como viven, por eso están como están. Bueno, algunos todavía hasta les gusta vestirse de negro, ¿no? Y se pintan de negro los labios, se pintan de negro los ojos, se pintan de negro la cara, la nariz, las uñas. Bueno, no sé qué tanto se pintan de negro, sinceramente, pero lo que uno ve, qué terrible. Se sienten demonios, se sienten diablos. Ahora, muchos en su ignorancia piensan que están siguiendo una, perdón que lo diga, ¿no? Como dicen los chavos, siguiendo una onda. Me dijo alguien: pastor, no diga así porque se oye gacho. Digo, bueno, para fin. Entonces, pero siguiendo ondas. Siguiendo disquemodas. Tenga cuidado. No voy a hacer que lo que está siguiendo es al mismo chamuco. O no, que no vaya a hacer, más bien lo está haciendo, si usted practica ese tipo de cosas. Así que nuestra lucha espiritual es encarnizada, es terrible. Y luego ni cuenta nos damos, ni oramos, ni ayunamos, ni buscamos nada. Por cierto, los líderes, tenemos una invitación para mañana. Todos los líderes y supervisores de células vamos a ayunar mañana. No falte, no falte. Usted necesita, igual yo necesito, todos necesitamos. A la iglesia le invitamos al ayuno también. Necesitamos enfrentar estas obras de las tinieblas de manera fuerte y poderosa en el Señor. Entonces, di no al Halloween. Esta fiesta tradicional es 100% demoníaca, satánica. Aunque no diga amén, de todos modos así es. Mire lo que la Biblia dice, y ya desde cuándo lo decía. Primera de Corintios, capítulo número 7, capítulo 10, perdón, capítulo 10. Me quiero enlazar aquí, además de la fiesta del Halloween que celebra esta tradición, me voy a enlazar aquí también con la otra fiesta que también lamentablemente muchos cristianos todavía celebran, y es la festividad de los muertos. Y voy a leer contigo este versículo. Versículo 19, 20 y 21. Dice el texto: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se ofrenda a los ídolos?
Antes digo que lo que los gentiles ofrendan, a los demonios lo ofrendan y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes nosotros que Dios? Esto que acabo de leer, hermanos, ¿sí me están oyendo ahí arriba? ¿Sí me están oyendo todos acá abajo? Bueno, entonces pongan mucho cuidado, porque estas cosas son importantísimos para tu bien espiritual, para tu bien en la presencia de Dios, para que estés bien. Ojalá lo pueda usted aprender. Ojalá también se lo pueda usted enseñar a otros que necesitan aprender esto, que necesitan saber. Es muy importante, hermano. Mira, no podemos, dice, y no debemos de participar de lo ofrecido a los demonios. Todo lo que la festividad del Halloween es a los demonios. Y por si no lo saben, en esas fechas celebran ellos el cumpleaños de Satanás, y aparte de eso es la convocación mundial de los brujos en el mundo. Es algo terrible, hermanos, terrible. Y muchos cristianos todavía. Y junto con esto se pega la celebración a los muertos. Y ya saben que la tradición romana y no romana es ofrendar a los muertos. Algunos creo que ya le pusieron en estas fechas, ya están las ofrendas o empiezan a ponerlas. La próxima semana empiezan a poner sus ofrendas para luego comérselas el día 2, ¿no? ¿Y qué haces tú como cristiano? Pues igual. Y algunos me han dicho, no, pastor, yo no como esas ofrendas de ahí del muerto o a los muertos. Y aquí está muy claro, dice que no debemos de participar. Pero escúchame, pero algunos hermanos me dicen que si se comen el pan que se llama de muerto, y ya con su nombre, ¿para qué quieres más? ¿Pan de qué? ¿Pan de qué? ¿Y por qué te lo comes tú? Yo me pregunto, ¿por qué se lo comen los vivos? ¿Qué vivos? Se pasan de vivos. ¿Qué crees que dice la Biblia al respecto del pan, de la comida de los muertos? Libro de los Salmos, capítulo número 106. Dice el versículo 28, 29 y 30, así: se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificados de los muertos. Otra versión dice: y comieron la ofrenda de los muertos y provocaron la ira de Dios con sus obras. Y se desarrolló, ¿qué se desarrolló? La mortandad entre ellos. Qué tremendo, ¿no? Se levantaron a comer la ofrenda de los muertos. ¿Y qué causó? Mortandad. ¿Por qué causó mortandad el haber hecho ese acto? Porque escucha bien, estas cosas encienden la ira de Dios. Mira, el versículo que sigue, el 30, dice: entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación. ¿Quién es Fines? Fines es un sacerdote que tuvo que suplicar misericordia y perdón, y dijo: Señor, perdona el pecado de este pueblo,
porque se estaba muriendo todo el mundo. Si él no se levanta como sacerdote a interceder y ofrecer el sacrificio para perdonar los pecados del pueblo, hubieran muerto todos, porque se comieron lo ofrendado a los muertos. Y hermanos, sáquese de la basura de la cabeza que luego por ahí le meten la gente o quien sea, o el mismo demonio seguramente es. Alguien me dirá: no, pastor, un hermano me ha aconsejado. No, pues ese hermano te está aconsejando por el espíritu de demonio, porque no puede ser otra. Quien no te diga lo que la Biblia dice, entonces te dice cosas que no son de Dios, sino de otra fuente. Si no quieres escuchar, que del demonio. Y ten cuidado, porque la primera carta a Timoteo, como la segunda carta de Timoteo, primero en el capítulo 3 y luego en el capítulo 4, dicen que algunos apartarán de la fe, se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y espíritus de demonio. Tengan mucho cuidado, de verdad. Pero estos comieron lo ofrendado a los muertos, y no me diga que no estaba el pan en la ofrenda cuando lo fuiste a traer para comértelo. Me dice que fuiste a comprarlo a la panadería X o Y o Z que existen alrededor tuyo, y que de ahí lo compras. Y como es directamente comprado de ahí, no tiene problema. Yo debo decirte que desde el día que el panadero oficial designó en su mente y corazón comprar 1 tonelada o 2 o 10 para hacer pan de muerto, ya está dedicado el para qué, el propósito. ¿Sí me oyó? Ahora, el espíritu de la tradición es un espíritu del mismo enemigo. ¿Ha oído usted decir: desde este tiempo, desde esta semana, la otra, ya las comidas tradicionales de los muertos ya no saben igual, ya saben mejor? Dice. Son asuntos demoníacos. Asuntos demoníacos. Ojalá usted cuide a sus hijos. Ojalá usted no permita que sus hijos se contaminen. Usted no se contamine con estas cosas tan terribles que hay en nuestro alrededor. A ver, yo le estoy leyendo la Biblia, no es mi filosofía, no es mi pensamiento. A mí no me quita nada si usted se come el pan de muerto. Si quiere, cómaselo, pero usted está participando. Como dice 1 Corintios 10, no quiero que ustedes participen de la mesa de los demonios. ¿Lo oyó? No, esto no está nada fácil, sinceramente. Está fuerte, pero esa es la verdad. Yo no vengo a hablarle aquí la mentira. Algunos se sienten como, no sé qué, mejor vámonos, y se van, ¿no? Pero ¿qué quieren que les diga? ¿Que les siga cultivando la mentira? Pues no, yo no lo voy a hacer. Yo voy a decir lo que dice la palabra de Dios, porque yo soy un predicador de Dios. Todas las tradiciones que hay en nuestra cultura, en nuestro país, tienen un trasfondo idolátrico, y si es idolátrico ya no lo debemos de practicar, menos si es demoníaco, si es del ocultismo, si es de ese mundo esotérico. No debemos participar de ello. Quiero además ir a un capítulo que se encuentra en Efesios 5. Ya me lo termino, hermanos, ya estoy a punto de terminar, así que póngale atención, porque una vez que termine, pues ya usted se queda sin saber más. A ver, versículo número 6 y 7 y 8.
Dice Efesios 5, 6, 7 y 8: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ya vieron cómo debemos andar? Ya no andemos como antes. Si nosotros somos hijos de Dios, tiene que notarse el cambio en todas las cosas, en todas las áreas de la vida, y pues sobre todo en estas áreas. No podemos estar mezclados con estas cosas que tienen que ver con el enemigo de nuestras almas. Ojalá podamos poner mucho cuidado. Y decía, estas tradiciones culturales, ancestrales, esas tradiciones de nuestro país, que tienen que ver con la muerte. ¿Qué nosotros tenemos que ver con la muerte? Hoy hasta la muerte se adora aquí en nuestro país. Es terrible lo que estamos viviendo. ¿Cómo cree? En lugar de adorar al autor de la vida, están adorando a la muerte. Y cuando se hacen ofrendas a los muertos, tiene que ver aquí también la muerte. Por eso se desarrolla mortandad con los que practican tales cosas. Y así como esto, hermanos, hay otra cantidad de tradiciones, como el 12 de diciembre, el 24 de diciembre, el 6 de enero, el 2 de febrero, etcétera. Puras fechas de tradiciones paganas, de tradiciones terribles, que en algunos otros continentes, como la festividad, por ejemplo, de la Navidad, no es bíblica. El Señor nunca nos manda en su palabra celebrar Navidad, por ejemplo. Si usted quiere ver la Biblia, encontrará en el libro de Eclesiastés. A ver, no, quizás lo ha leído, quizás lo sabe, pero no está por demás que lo busque y vea cómo pues realmente no tiene que ver nada lo que nosotros a veces hasta esperamos como cristianos. Qué bárbaros, ¿no? Capítulo 7 de Eclesiastés dice, por ejemplo: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de ¿qué? Por eso usted no encontrará en la Biblia que los apóstoles celebraron Navidad, por ejemplo, y nunca hablaron de la Navidad. La Navidad la vino a celebrar la Iglesia Católica a partir del siglo III, IV. Es cuando empiezan todo tipo de cosas. Y en nuestro continente, en nuestro país, pues no tiene mucho que se inició la celebración navideña, conocida hoy, que hasta se le conoce con el espíritu de Navidad. Pues sí, es un espíritu efectivamente, pero no de Dios. ¿Sí me estaba entendiendo esto? ¿Sí lo está entendiendo? Entonces, ¿cómo es que se ha celebrado? Me preguntan algunos hermanos. Pues es que lamentablemente, como nosotros no estudiamos la Biblia, como los cristianos brillan por su ausencia, les cuesta mucho leer la palabra de Dios, pues no se enteran. Y todo lo que ven lo hacen, lo imitan, todo lo que ven lo practican, todo lo que heredan lo practican por herencia. Ni siquiera se han sentado a investigar lo que practican. Y aún en las iglesias cristianas se practican cosas que nada tiene que ver con Cristo, que nada tiene que ver con Dios, que nada tiene que ver con la doctrina, pero se practican. Y luego se practican de manera hasta un tanto irracional. Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué tiene que ver Santa Claus con la Navidad? Si es que la Navidad se debiera celebrar, ¿qué tendría que ver Santa Claus ahí? ¿Qué tiene que ver el árbol? ¿Qué tiene que ver todo el embrollo que se usa, que se maneja, el teje y maneje de la Navidad? ¿Qué tiene que ver si es que fuera cristiana la fiesta? Pero no lo es.
Ahora, Cristo no es un niño. Él no nace cada 24, ¿sí? Y el 24 tampoco es la fecha del nacimiento de Cristo. Es una farsa, una mentira. Esa fecha la colocó el Papa Gregorio en el siglo VI, más o menos. En otros tiempos se practicaba la Navidad en otros años, otros meses. Digo, otros años, otros meses, perdón. Otras fechas. Pero desde entonces, el calendario gregoriano, que es el que nosotros lamentablemente es el que usamos, es el que nos rige, un calendario que lo hizo el Papa, y por eso tiene todos los días, tiene la celebración de un santo. ¿Sabía eso? Por eso se llama calendario gregoriano, del Papa Gregorio. Y él colocó las festividades, por eso colocó, curiosamente, 12 de diciembre y 24 son otros 12 días, curiosamente. Y al 6 de enero son otros 12 días. Algo tiene que ver el 12 con el 12 con el 12. No sé si había puesto cuidado de eso. Todo eso nos habla de una tradición bien elaborada, y que en el pasado con los países nórdicos tuvo que ver con las Saturnalias, con los romanos que celebraban y que veneraban a diferentes deidades, como al sol, como a Saturno, como a muchos dioses de ellos, y que tenían precisamente como tiempo y fechas de nacimiento esas fechas. Y el Papa Gregorio colocó ahí la fecha del nacimiento de Jesús, y todos ahí van, ¿no?, a celebrar igual. Y lo que están celebrando no es el nacimiento de Jesús, sino el nacimiento de los otros dioses. Y alguien me dijo alguna vez: no, pero yo le canto a Jesús. Alguien dirá: yo hasta arrullo a Jesús. Él no necesita de tus arrullos, perdóname, hermano. Perdóname. Él es el Señor de señores el día de hoy. Él es el Rey de reyes. Él no necesita eso. No lo necesita. Es más, Él está con nosotros hoy y va a estar todos los días. Él necesita ser adorado como el Rey. Bendito sea el Señor. Porque ahora ya no es un niño, ahora es el Rey. Y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, dice la Escritura. Entonces, yo quiero terminar, hermano. Ya no te andes contaminando, por favor. No te andes contaminando con las obras infructuosas de las tinieblas. No andes comiendo dulces de Halloween. Prohíbele a tus hijos, por favor. Evítales que lo hagan para que no se contaminen, por amor de Dios. También, por favor, te pido de verdad que no andes comiendo panes de muerto. No te contamines con roscas de reyes. Esas son cosas idolátricas. ¿No hasta trae el muñequito adentro? ¿Es idolátrico o no? Pues entonces, ¿qué más te puedo decir, man? Si todo está a la vista, nadie te engaña solo. Termino con esto, porque ya me quiero enojar. Es que no puede ser que seamos tan testarudos para no entender ya de veras. El capítulo 5 de Efesios, leamos este texto. Capítulo 5, ¿ya lo tiene? 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Ay, Dios. Y terminamos con Tercera de Juan 11. Tercera de Juan 11 dice: amado, ¿ya lo tienen? Lean fuerte conmigo. Amado, no imites. A ver. ¿Están enojados? ¿Están molestos por la enseñanza? Entonces, si les molesta, háganlo como ustedes quieran. Yo les estoy hablando la palabra y yo no enseño otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y aquí dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo malo, el que hace lo bueno, pero el que hace lo malo no conoce a Dios. A ver, ¿por qué no lo lee usted? Fuerte y bonito, quiero escucharle a la 1, a las 2 y a las 3. No sigamos las tradiciones, no imitemos las cosas que hay en este mundo, y menos si no sabes su origen. No lo hagas. Qué cosas tan feas, ¿verdad? Vemos cuando salieron los hippies. En la iglesia había hippies. ¿Cómo va a ser? Cuando salieron los darquetos, en la iglesia había darquetas y darquetos. Qué vergonzoso que solamente vamos imitando lo malo. De veras, qué terrible. Cuando salieron las modas de los punquetos, o no sé quetos de qué son, pero así de colores, de puntas, ¿no? ¿Qué tenía que ver con los arquetos? ¿Qué tenía que ver con no sé qué? ¿Qué tienen que ver los darques con nosotros? Todas las ondas que agarran. Ahora que se agarran a hacerse trenzas, ya también se van a hacer trenzas. Que se ponen arracadas o aretes. Ahorita con eso del libertad, de todas las libertades que hay, ahora ya los hombres van a usar faldas, minifaldas. Hombre, qué barbarie, qué barbarie está viviendo nuestra vida. Hombre, somos hombres y son mujeres las mujeres, y somos hijos de Dios. Luchemos contra esas cosas que son de las tinieblas, hermanos. No vivamos. El texto es contundente y dice: amado. El Espíritu Santo te dice a ti: amado, no imites lo malo, por favor, no lo imites. Porque el que hace lo malo, el que imita lo malo, no es de Dios, no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Pero el que imita lo bueno, este es de Dios. Imitemos lo bueno y seamos verdaderos hijos de Dios. Que Dios te bendiga, hermano.